Quienes han leído un poquitico la historia del origen de las multinacionales, esas grandes, enormes y poderosas empresas que tienen dominio en el mercado mundial, se habrán dado cuenta que ninguna de ellas empezó siendo grande. Todas esas grandes marcas empezaron siendo empresas muy pequeñas, muchas veces en el garaje de quien la fundó, muchas veces en la pequeña cocina de quien se le ocurrió, y seguramente que la persona que la pensó nunca creyó que fuera a tomar la fuerza económica que hoy tienen en el mundo. Hoy hay una palabra que se ha vuelto muy común, que es la palabra emprendimiento. Y es ese deseo de muchas personas poder tener su propio negocio, de poder ser sus propios jefes, de poder producir algo. A lo mejor es una cabeza muy inteligente que se le ocurre una idea brillante y la empieza. Y nunca falta, muchas veces, gente cercana que desmotive, ¿no? Como que, pero fíjate dónde empezaste, eso, en ese lugar donde empezaste no te va a funcionar, eso está muy pequeño, eso no va a tener ninguna cabida, eso no va a tener ninguna salida. Hay gente que tiene una gran capacidad visionaria. Hay otros que en esas cosas son muy cortos de visión. Hay gente que sí es capaz de ver grandes proyectos en algo que se ve ínfimo, que se ve pequeño. Cuando Jesús nos habla a nosotros del reino de los cielos, también nos dice que el reino de los cielos empieza muy pequeño. ¿Cómo será de pequeño que dice que el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza? Y la semilla de mostaza es muy pequeñita. Sin embargo, cuando se siembra, la semilla de mostaza se convierte en un gran arbusto. Si ustedes miran hoy la iglesia en sus inicios, se calcula que hoy la iglesia católica puede tener aproximadamente 2.000 millones de bautizados. Eso es una cantidad enorme. ¿Y saben ustedes cómo empezó? Empezó con 12 y de los 12 resultó uno siendo traidor. Empezó como una semilla. Yo creo que a nosotros nos hace falta comprender eso, el dinamismo que hay en las cosas pequeñas y que todas las cosas realmente valiosas en la vida siempre empiezan muy pequeñas. Yo admiro mucho a la gente del interior del país que se le ocurre montar una tienda y que a punta de vender 100 pesos de aceite, 200 pesos de tomate, 300 pesos de cebolla, cuando uno los ve tienen 3, 4, 5 y 10 tiendas regadas por la ciudad, vendiendo al menudeo. Hay gente que no es capaz de empezar un negocio así y dice, no, yo quiero emprendimientos grandes. Y por eso hay gente que se vuelve delincuente, porque como quiere dinero en cantidad, normalmente las cosas que suelen dar dinero en cantidades exorbitantes suelen ser ilegales, suelen ser ilícitas. Pero las cosas buenas, las cosas de Dios, siempre empiezan en pequeño. Nosotros, que alguno podría ser corpulento, qué sé yo, pesar 120 kilos, tener muchísima masa muscular, medir 1,90 de estatura. ¿Cómo empezó cada persona? Empezó siendo un microscópico espermatozoide y un microscópico óvulo, que al juntarse fecundaron y dio de manera incipiente lo que hoy es esa persona físicamente. Aprenda que las cosas de Dios siempre empiezan pequeñas. Si usted quiere ver los milagros de Dios, tiene que tener capacidad de tener paciencia. La paciencia es una virtud. Miren, tan virtud que la paciencia es lo que termina alcanzándonos la santidad. La santidad no la da el sufrimiento. Una persona no se hace santa por sufrida. Una persona se hace santa porque tiene capacidad de espera, tiene paciencia. Y entiende eso que dice la Sagrada Escritura, los tiempos del Señor, los tiempos de Dios. Hay gente que cree que los milagros de Dios suelen ser exorbitantes,
magníficos, grandes, enormes. Y no es así. Los milagros de Dios suelen ser pequeños, sutiles y muchas veces imperceptibles. Yo tengo la seguridad de que en nuestra vida hay milagros diarios que para nosotros han pasado inadvertidos. Porque como estamos acostumbrados tanto al ritmo de nuestra vida, ya nosotros hemos perdido la capacidad del asombro. A nosotros no nos asombra nada. Y cuando uno pierde la capacidad del asombro, pierde la capacidad del milagro. Una persona cuando ve una palmera, cree que ya las ha visto todas. Y cree que todas las palmeras son iguales. Ya yo conozco las palmeras como son. Y entonces le piden que pinte una palmera, pues pinta la que tiene en la cabeza. Pero la que tiene en la cabeza no es igual a todas las palmeras del mundo. Cada palmera es única e irrepetible, como es irrepetible cada ser humano. Nosotros hemos perdido la capacidad del asombro. Y como no nos sorprende nada, no tenemos capacidad para ver milagros. La gente no suele ver milagros hoy. La gente a lo único que le llamaría milagro es ganarse la lotería, que se ganó el baloto. Pero ya les dije, las cosas que traen dinero en grande cantidad sin haberlo trabajado no vienen de Dios. Y yo espero que eso no lo olvide nunca. Porque hay gente que se gana la lotería, tuvo el golpe de suerte y dice, gracias Dios, de Dios no vino. Yo estoy completamente seguro de eso. Si viniera de Dios, la persona no pervertiría su corazón. Y la gente cuando se gana la lotería normalmente pervierte el corazón o despilfarran y terminan más arruinados que antes de ganársela. Esa es prueba de que no viene de Dios. Por eso es interesante poder descubrir en los dos textos de hoy, de Isaías y del Evangelio de San Lucas, la forma tan bonita, tan particular de Dios hacer irrupción en la historia del mundo, cómo irrumpe Dios en la historia, cómo entra Dios a caminar con nosotros. Porque el caminar de Dios con nosotros no es desde el cielo, no es como el que tiene una panorámica y desde el cielo ve todo y tiene control de todo y dirige los destinos de todo. No, Dios quiso participar de la historia de la humanidad, quiso caminar con nosotros. Tan quiso caminar con nosotros que hizo una promesa de que aquel niño que nacería de una virgen sería el Emmanuel. Y Emmanuel, ya saben ustedes, significa Dios con nosotros. Dios que camina con nosotros. Y fíjense, alguna vez yo les decía leyendo este texto, que una vez el rey Ahaz, el Señor le dice, pídeme una señal, ¿qué quieres de señal? Y Ahaz le dice, no, yo no quiero ninguna señal, no quiero tentar al Señor. Y el Señor dice, pues te voy a dar una. Pero la señal que te voy a dar es la de una virgen embarazada, de un pequeñín, de un niño que se llamará Dios con nosotros. La señal que te voy a dar es un bebé. Esa es la señal mía, un bebé. Y así es como Dios irrumpió en la historia de la humanidad, con un bebé, con Jesús. Ese mismo Jesús que nació en una pesebrera, que se quedó en la Eucaristía en un pedazo de pan y que murió en la cruz, ese es el mismo que pasó del pesebre al pan y del pan a la cruz y de la cruz a la gloria. Ese fue el recorrido de Jesús. Y ahí está la forma como Dios actúa milagrosamente. En un bebé que nace, en un hombre que se queda en un pedazo de pan, en ese mismo hombre que muere en la cruz y en ese mismo hombre que es glorificado. Pero yo les preguntaría a ustedes, ¿en cuál de los cuatro se nota el milagro?
En ninguno. Si ustedes analizan, uno ve el nacimiento de un bebé como algo normal. Segundo, son muchos los que no son capaces de entender que ese Jesús se haya quedado en un pedazo de pan. Por eso no ven en la Eucaristía un milagro. Ese mismo Jesús que murió en la cruz, nadie ve eso como un milagro. Por el contrario, lo ven como una derrota y como una maldición. Y como a Cristo glorificado no lo ve todo el mundo tampoco, a Cristo resucitado no lo ha visto todo el mundo, por eso mucho menos la gente cree que allá hay un milagro. ¿Sí ven por qué los milagros de Dios a veces son tan imperceptibles? Porque es que Dios tiene su forma de hacerlos. Nosotros tenemos una manera de ver los milagros. No, para nosotros es milagro que el ciego vea, que el paralítico se levante, que el muerto se levante de la tumba y que el que se compró la lotería se la gane. Para nosotros eso es milagro. Para Dios no. Para Dios es un milagro que un bebé irrumpa en la historia de la humanidad como Salvador. Para Dios es un milagro que ese bebé se quede en la Eucaristía como pan del cielo. Para Dios es un milagro que ese bebé, siendo un hombre ya, haya decidido entregar su vida para que nosotros fuéramos rescatados de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Y para Dios es un milagro que ese mismo hombre que murió en la cruz resucite. Si ven que los milagros de Dios son distintos a los milagros nuestros. Por eso nos toca aprender a releer, hacer una relectura de los milagros. Y voy a machacar sobre una cosita que dije ahorita porque no la quiero pasar por alto. Con eso termino la reflexión. Vea, deje de andar comprando lotería y pidiéndole a Dios podérsela ganar. Se lo aseguro, hermano, que si usted se gana la lotería, eso no viene de Dios. ¿Que es una cosa buena? Seguramente habrá muchos que consideren que es una cosa buena, pero le aseguro que no viene de Dios, porque Dios a nadie le promete taparlo de plata. A nadie. El único que promete dinero es Satanás. Y no estoy diciendo, espero hacerme entender, que el que se gana la lotería el diablo se le hizo ganar. No, tuvo un golpe de suerte. Pero si usted quiere que el dinero que tenga, que se gane o que lo que sea, se le convierta verdaderamente en una bendición de Dios, eso se tiene que convertir en instrumento para su salvación. Pero si le pervierte el corazón, si a uno el dinero le prostituye el corazón, si el dinero le aparta a uno de Dios, está claro que nunca fue un milagro de Dios. Gloria al Padre y al Hijo.